Buenos días, tardes o noches, yo soy Emanuel López González del grupo Tercero C y del equipo 3. Vengo a exponerles los siguientes conceptos. Los ectoparásitos son organismos que viven sobre la superficie de otro organismo y se alimentan de él. Un ejemplo pueden ser las pulgas, que son ectoparásitos que viven en la superficie de los mamíferos y se alimentan de su sangre. Los endoparásitos son organismos que viven dentro de otros organismos y se alimentan de él. Un ejemplo pueden ser los protozoos, que viven dentro de un organismo y se alimentan de sus tejidos. Los parasitoides son organismos que se desarrollan de otro organismo. Un ejemplo son las moscas parasitoides, que se alimentan de polillas y mariposas. Los hemiparásitos son organismos que se alimentan de la savia de otras plantas, pero también pueden realizar la fotosíntesis para producir su propio. Los holoparásitos son organismos que dependen completamente de otro organismo para reproducirse y obtener sus alimentos. Un ejemplo podría ser el parásito de malaria, que es un holoparásito que se alimenta de los glóbulos rojos de los humanos y produce la malaria. Mi nombre es Medeli y los siguientes conceptos son el camuflaje. El camuflaje es lo que los animales utilizan para defenderse o ocultarse de los depredadores más grandes que quieran atacarles o hacerles daño. El mimetismo es otra característica que tienen algunos animales para defenderse de los depredadores más grandes que quieran hacerles daño. Esta característica lo usan para poder evitar que los depredadores más grandes intenten hacerles daño, que quieran incluso hasta matarlos. La coloración críptica es otra estrategia que utilizan otros animales para evitar ser detectados por algunos depredadores más grandes. Esta característica es más o menos como el camuflaje, que utilizan para defenderse, ocultarse de los que quieran hacerles daño. La coloración aposemática es otra que es casi más o menos igual que el camuflaje. Esta característica igual es usada por algunos animales, pero esta característica advierte a los depredadores sobre su toxicidad, su sabor diferente, incluso que para advertirles que pueden incluso defenderse de los depredadores. La sucesión ecológica es cuando un ecosistema cambia y se desarrolla a lo largo del tiempo. Un ecosistema es cuando nace, cuando apenas se va creando y no tiene un tiempo determinado para lograr desarrollarse bien. La otra característica son las etapas serales. Este es cuando desde su siembra hasta su madurez. Este es, por ejemplo, que cuando nosotros sembramos una planta, nosotros lo vemos crecer, lo vemos germinar. Este es lo mismo que pasa con las etapas serales. Las etapas pioneras son cuando un ecosistema apenas se va desarrollando. Es lo mismo con las especies. Las especies van a ese ecosistema a desarrollar más el ecosistema, donde se pueden reproducir más, donde pueden ver más variedad, incluso hacer crecer el mismo ecosistema y hacer mismo crecer las especies. Es un concepto utilizado en la neonatología y la teoría literaria. La comunidad clímax es un concepto utilizado en la ecología para describir un ecosistema que ha alcanzado un estado de equilibrio y estabilidad después de un periodo de sucesión ecológica. Distribuidos naturales. La distribución natural se refiere a la forma en que las especies se distribuyen en el espacio geográfico de manera natural, sin influencia directa de la actividad humana. Distribuidos antropogénicos. Los distribuidos antropogénicos se refieren a los cambios o alteraciones en el medio ambiente causados por las actividades humanas. Algunos ejemplos son deforestación, contaminación, cambio climático, sobrepesca, urbanización,
Especies colonizadores. Las especies colonizadores son aquellas que son capaces de establecerse y crecer en un nuevo entorno, a menudo en áreas que han sido perturbadas o degradadas. Las comunidades cerales. Las comunidades cerales son ecosistemas que se caracterizan. Las especies colonizadoras son aquellas que son capaces de establecerse y crecer en un nuevo entorno, a menudo en áreas que han sido perturbadas o degradadas. Las comunidades cerales. Las comunidades cerales son ecosistemas que se caracterizan por la dominancia de plantas cerales como trigos, cebadas, avenas y centenos. Las características son dominancia de las plantas cerales, estructura vertical, diversidad de especies, ciclo de crecimiento. El primer concepto es comunidad clima, que es una comunidad biológica que alcanza un estado de equilibrio relativo mediante el proceso de una alta biodiversidad. Un ejemplo de esta sería un bosque templado. El segundo concepto es sucesión secundaria, que es cuando un ecosistema que fue afectado por ya sea desastres naturales o desastres. El tercer concepto sería teoría de monoclímax, que es la teoría que nos dice donde un ecosistema es independiente del clima original, ya así pudiéndose adaptar al siguiente clima. Como cuarto término me tocó la teoría de policlímax, que nos refiere a la teoría que donde un ecosistema pueden haber varios monoclímax, pero eso dependería del tipo de topografía, así como el suelo, el agua, la disponibilidad de agua, la fauna y la biodiversidad. Como quinto término sería la estabilidad ecológica. La estabilidad ecológica, pues como su nombre lo dice, es la estabilidad para todas las especies, ya sea de flora, de fauna, para convivir y estar pues tranquilas, soportando ya sea desastres naturales, desastres antrópicos o cualquier tipo de desastres. Perfecto. ¿Ya? Como último término, me tocaría el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico se refiere a que en todos los ecosistemas no son ecosistemas estáticos, sino que diariamente hay intercambio de fluidos, así como de energía y muchas otras. Excelente día a cada uno de ustedes. Mi nombre es José Eduardo López Rodríguez. El día de hoy me ha tocado exponer 6 temas, el cual el primero es el estado clima, el cual describe el estado final y estable de un ecosistema después de una sucesión ecológica. Una principal característica de estado clima sería su estabilidad. Un ejemplo del mismo serían los bosques maduros y las praderas. Como siguiente término tenemos el ciclo ecológico, que son procesos naturales que ocurren en los ecosistemas y que involucran el cambio de energías entre ecosistemas. Un claro ejemplo que podría ser eso sería el flujo de materia y la interconexión. Un claro ejemplo de esto podría ser el ciclo de carbono. Ahora sigo con los ciclos astronómicos. Los ciclos astronómicos son patrones y ritmos que suceden en el universo por la posición y movimiento de los cuerpos celestes. Una de las principales características podría ser la periodicidad. Un ejemplo claro de lo que son los ciclos astronómicos son los ciclos de las estaciones. Como siguiente tema tengo los ciclos geológicos, que son procesos naturales que ocurren en la Tierra y que involucran la transformación y el movimiento de la capa terrestre, el manto y la atmósfera. Una de las principales características sería la escala del tiempo, y un claro ejemplo de esta podría ser el ciclo del agua. Como siguiente tema que me tocó sería los ciclos bioquímicos, que son procesos naturales en el cual que se involucran la circulación de los elementos químicos. Las características claves de ciclos bioquímicos serían la circulación de elementos y la transformación. Un ejemplo de esto sería el ciclo del nitrógeno. Por último tema que tengo son los ciclos atmosféricos, que son procesos naturales que se involucran en la circulación y la transformación de la atmósfera terrestre. Una de las características principales sería la circulación,
y como ejemplo clave sería el ciclo de la energía. Muchas gracias por su atención, eso es todo.